Iniciamos este ciclo con la participación del doctor Ramiro Sánchez. Para contextualizar su vasta trayectoria, nos es grato presentar al doctor Hugo Ramiro Sánchez Morales, destacado abogado, jurista, docente universitario, escritor paceño, con más de 40 años de trayectoria ininterrumpida en la práctica jurídica, la judicatura y la cátedra universitaria en Bolivia. Doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo, cuenta con maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Comercio Internacional, además de múltiples diplomados en áreas civil, procesal, comercial, arbitraje y gestión educativa. En su experiencia jurisdiccional ha desempeñado funciones como vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, juez de partido en lo civil y juez electoral. Asimismo, es autor de diversas obras jurídicas y árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de La Paz. Doctor Sánchez, el auditorio es suyo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo al señor decano, a la distinguida directora de la carrera. Un saludo cordial a la doctora Marianela Vidaurre, quien siempre es gentil de invitarme a participar. De bastantes años estoy volviendo a ingresar a la Tomás Frías, pero para mí esto tiene una connotación muy especial porque mis padres son potosinos, mi padre y mi madre son nortepotosinos, entonces yo tengo pues un cariño muy especial por esa tierra. Algún rato volveremos ahí por Chaquí y bueno, y todas esas aventuras tan lindas de Potosí. Cuando Marianela hablaba de la formación continua, tenemos que tener presente que en el camino del derecho, al igual que en otras áreas, este camino tiene un comienzo, pero no tiene un final. La formación continua, a lo que hablaba la doctora Vidaurre, es un camino por siempre, hasta cuando nosotros tengamos uso de razón. Y como lo digo así, en paradoja, ¿no? Ni esta ni 500 vidas nos van a alcanzar para comprender lo que es el derecho y ni siquiera lo que es la filosofía. Entonces, este es un tema, como dice algún autor famoso, como entiendo que es Couture, que día que no estudias, ese día eres menos abogado. Bien. He preparado una charla que habla sobre la interpretación y argumentación jurídica y hablo sobre bases, métodos y desafíos contemporáneos. Tenemos que considerar que la actividad jurídica no consiste en la aplicación automática de normas, sino sobre todo en una labor intelectual que exige interpretar, por un lado, a argumentar por el otro, y finalmente, lo más importante, no solamente interpretar, argumentar, sino fundamentalmente acostumbrarnos a redactar con rigor. El derecho, como fenómeno normativo y práctico, no se reduce a la simple lectura del texto legal, porque entre la norma y su aplicación siempre existe un espacio de construcción racional en el que, por supuesto, intervienen la hermenéutica, la lógica, la metodología y la responsabilidad profesional. En ese marco, la interpretación jurídica constituye el punto de partida de toda decisión razonada, mientras que la argumentación jurídica representa la forma de justificarla. A su vez, la redacción jurídica es el medio a través del cual esa justificación se expresa con claridad, con precisión y eficacia. Entonces, estas tres dimensiones
pues no son independientes entre sí. Por el contrario, integran un mismo proceso de elaboración del discurso jurídico. A ello se suma hoy un desafío adicional, y esto sí los estoy planteando porque es un tema actualísimo, si no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, la creciente presencia de la inteligencia artificial en la práctica profesional y académica. Esta tecnología ha modificado la forma en que se busca la información, en que se redactan los textos y se estructuran las ideas. Sin embargo, su utilidad no debe confundirse con sustitución. La inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, es un medio para asistir al jurista, pero en ningún caso puede reemplazar su criterio, menos su juicio y, por supuesto, para nada su responsabilidad. Entonces, desde esta perspectiva, la presente edición propone examinar, en primer lugar, el sentido y el alcance de la interpretación jurídica. En segundo lugar, la naturaleza y la estructura de la argumentación jurídica. En tercer lugar, la relación entre ambas. Y finalmente, los retos que plantea la inteligencia artificial en la labor del jurista contemporáneo. Entonces, primero tocaremos la interpretación jurídica. Esta puede ser entendida como la actividad mediante la cual se determina el significado, el alcance y la función de una disposición normativa dentro del sistema jurídico. No se trata, por tanto, de una operación meramente lingüística ni de una simple reproducción del texto legal, sino en todo caso se trata de un proceso racional que busca atribuir a la norma un sentido jurídicamente justificable. Ahora bien, toda norma jurídica expresa una voluntad reguladora, pero esa voluntad no siempre aparece de manera transparente o unívoca. El lenguaje normativo puede contener ambigüedades, puede tener vacíos, puede tener generalidades o tensiones internas. En consecuencia, el intérprete no puede de ninguna manera limitarse a una lectura literal y aislada, sino que tiene la obligación de atender al conjunto del ordenamiento, a la finalidad de la norma, a su contexto sistemático y a los principios que informan el derecho. La interpretación jurídica es entonces una operación de mediación entre el texto y el caso, en concreto, por supuesto. El texto proporciona el punto de partida. El caso concreto exige precisar el alcance de la disposición. Y el sistema jurídico nos ofrece los criterios para evitar contradicciones o decisiones arbitrarias. En ese sentido, el interpretar no significa inventar el derecho, sino, en todo caso, se trata de reconstruir racionalmente su significado dentro de un marco institucional y normativo determinado. Ahora bien, pasamos al fundamento de la interpretación. La necesidad de interpretar surge del carácter abierto del lenguaje jurídico y de la complejidad de los conflictos que el derecho pretende resolver. Ninguna norma puede prever de manera exhaustiva todas las circunstancias posibles de aplicación. Por ello, el ordenamiento jurídico requiere de operadores capaces de adaptar la regla general al caso particular sin desnaturalizar su sentido. Y aquí quiero hacer un alto. Tenemos que considerar que siempre se legisla en pasado.
ni siquiera en presente y por supuesto menos en futuro. Si nosotros, todos los que estamos participando de este evento en este momento, somos la Asamblea Legislativa y a horas 19:35 de hoy, 27 de julio, día del juez, emitimos una ley, sí, al segundo siguiente, a 19:35 y 2 segundos, ya eso pertenece al pasado. Entonces, de lo que se trata es que a través de la interpretación y de la argumentación nos acomodamos a lo que se llama las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces, desde una perspectiva metodológica, volviendo ya al tema, la interpretación cumple una función de concretización. La norma formulada en términos abstractos y generales adquiere contenido efectivo cuando se la relaciona con hechos específicos. Esa concreción no es mecánica, sino argumentada. Entonces, el intérprete debe mostrar por qué una determinada lectura resulta preferible frente a otras igualmente posibles. Asimismo, la interpretación tiene una dimensión institucional. En un Estado constitucional de derecho como el nuestro, interpretar no es una actividad libre de toda limitación, sino una operación orientada por la Constitución, los derechos fundamentales, los principios y la estructura jerárquica del ordenamiento. Obviamente, en esto ingresa el tema del bloque de el bloque de constitucionalidad, perdón. Entonces, esto significa que el intérprete no actúa desde una subjetividad limitada, ilimitada, sino dentro de un sistema de razones jurídicas que condicionan y orientan su tarea. Entonces, pasamos a cuáles son los métodos y los criterios interpretativos. La doctrina jurídica ha desarrollado diversos criterios para orientar la interpretación normativa. Entre los más conocidos, y que ustedes me imagino lo conocen, se encuentran el criterio gramatical o literal, el sistemático, el teleológico, el histórico y el conforme a principios. Estos criterios no deben ser entendidos como compartimientos estancos, sino como herramientas complementarias. En este caso, pueden converger o corregirse recíprocamente. El criterio literal parte del texto de la disposición. Su importancia es innegable. ¿Por qué? Porque el lenguaje constituye la forma primaria de manifestación de la norma. Sin embargo, este criterio no puede asumirse de modo absoluto, ya que una interpretación puramente literal puede conducirnos a resultados contrarios a la finalidad del precepto o incompatibles con el sistema jurídico. El criterio sistemático considera la norma dentro del conjunto del ordenamiento. Este método permite interpretar una disposición en relación con otras normas del mismo cuerpo legal de la Constitución y de los principios generales del derecho. Su utilidad radica en que evita lecturas aisladas o contradictorias y permite preservar la coherencia interna del sistema. El criterio teleológico atiende a la finalidad de la norma. Toda disposición cumple un propósito normativo y esa finalidad debe ser tenida en cuenta para determinar su sentido. En ocasiones, la interpretación teleológica resulta decisiva cuando el texto admite varias lecturas posibles y una de ellas se ajusta mejor al objetivo perseguido por la norma. El criterio histórico examina el contexto de elaboración de la disposición, su
evolución legislativa y las circunstancias que rodearon su adopción, aunque no siempre es determinante. Nos ofrece elementos valiosos para comprender la voluntad normativa y el problema que la ley intentó resolver en su origen. Finalmente, nos vamos a referir a la interpretación conforme a principios. Cobra esta una importancia especial en los sistemas constitucionales contemporáneos a los cuales está adscrito nuestro Tribunal Constitucional Plurinacional. Perdón, los principios no son simples orientaciones morales, constituyen verdaderos parámetros de interpretación y aplicación del derecho. Cuando existe duda interpretativa, la lectura que mejor armoniza con la dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, la razonabilidad y la proporcionalidad suele ser preferible. Entonces, desarrollado todo esto, vamos a echar una mirada a lo que es la interpretación y la constitución. En un Estado constitucional, toda interpretación jurídica debe leerse a la luz de la Constitución. O sea, toda interpretación nace desde y vuelve hacia la Constitución para dejarme entender. Esto implica que la Constitución no es solo una norma superior en sentido jerárquico o en sentido formal, digámoslo, sino también un marco axiológico y funcional que orienta el sentido de todo el ordenamiento. Por ello, interpretar correctamente una norma infraconstitucional exige verificar su compatibilidad con los valores, principios y derechos constitucionales. Una norma no puede ser entendida de manera alguna en forma o en modo aislado, si ello conduce a vulnerar garantías fundamentales o a desatender los fines superiores del sistema jurídico. Este enfoque transforma profundamente la tarea del jurista. Ya no basta con conocer la ley positiva, es necesario comprender su inserción en el bloque constitucional y en el bloque de constitucionalidad y su relación con los derechos fundamentales. De allí que la interpretación contemporánea sea inseparable del razonamiento constitucional. Ahora vamos a lo que nos interesa de mayor manera, o que por lo menos es el propósito de los directores de este seminario, y es frente a la argumentación jurídica. Esta es el proceso mediante el cual se justifica racionalmente una tesis, una pretensión o una decisión en el ámbito del derecho. Su finalidad no es simplemente persuadir en sentido retórico, sino ofrecer razones suficientes, coherentes y verificables que permitan sostener una determinada conclusión jurídica. Una argumentación sólida exige, ante todo, que tenemos que distinguir entre hechos, normas y consecuencias jurídicas. Como ya saben ustedes, los hechos constituyen la base empírica del caso. Las normas aportan el marco de valoración y la conclusión jurídica surge de la relación entre ambos elementos. Si alguno de estos componentes falta,
o se desarrolla de manera deficiente, la argumentación pierde consistencia. O sea, tenemos los hechos, el derecho y la conclusión. En este sentido, argumentar jurídicamente no consiste en acumular citas, sino en construir una cadena racional de justificación. La calidad de la argumentación no depende de la cantidad de referencias, sino de la pertinencia de las razones, de la solidez de las inferencias y de la claridad con que se exponga el itinerario lógico del razonamiento. ¿Cuál es la estructura del argumento jurídico? Todo argumento jurídico mínimamente riguroso debe contener una tesis, unas razones de apoyo y una conclusión. La tesis expresa la posición que se sostiene. Las razones explican por qué esa posición es defendible y la conclusión reafirma el resultado al que se llega. En términos más precisos, la argumentación jurídica implica la articulación entre premisa fáctica, premisa normativa y conclusión. Como les decía, la premisa fáctica identifica los hechos relevantes del caso, o sea, los hechos que son pues importantes y que son necesarios para desarrollar el caso. La premisa normativa selecciona las disposiciones aplicables. En este caso, son las disposiciones normativas, tanto constitucionales como infraconstitucionales. Y ojo, cuando hablamos de esto también estamos hablando de la jurisprudencia, porque no se olviden que como se llama, parte de las disposiciones aplicables es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué? Porque la Constitución es lo que dice la Constitución, pero además lo que dice el Tribunal Constitucional de la Constitución. Y en el caso de normas comunitarias, o sea, ¿cómo se llama? De normas comunitarias, por ejemplo, no solamente se trata de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos a los que estamos adscritos. Por ejemplo, la CIDH. No es solamente lo que dicen los convenios como el Pacto de San José, etcétera, ¿no? Sino también lo que dice la CIDH de estos instrumentos legales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de disposiciones aplicables. Y la conclusión que establece la consecuencia jurídica correspondiente. Este esquema, aunque es elemental, resulta fundamental para evitar el discurso fragmentario o confuso. Un escrito jurídico bien elaborado no debe limitarse a exponer ideas dispersas, sino organizar el razonamiento de manera que el destinatario pueda seguir el hilo lógico sin dificultad. Por tanto, es tanto una técnica racional como una técnica de exposición. Ahora bien, argumentar no es solo citar. Uno de los errores más frecuentes en la práctica jurídica consiste en confundir argumentación con acumulación de citas legales, doctrinales o jurisprudenciales. Sin embargo, citar no equivale a argumentar. Una cita solo tiene valor si se integra dentro de un razonamiento que explique su pertinencia y función. Es perfectamente posible encontrar escritos repletos de referencias normativas que no obstante carecen de fuerza argumentativa. Esto ocurre cuando, por ejemplo, un autor transcribe disposiciones sin explicar su relación con el caso, o cuando invoca principios sin mostrar cómo operan en la situación concreta.
Entonces, en tales supuestos, el texto puede parecer erudito, pero no necesariamente convincente. La verdadera argumentación o la argumentación desde mi óptica que nos interesa a nosotros como abogados exige seleccionar, jerarquizar y conectar las fuentes jurídicas. No se trata de invocar todo lo que existe, sino de usar aquello que verdaderamente sostiene la tesis. La economía argumentativa, entendida como selección racional de las razones relevantes, suele ser más eficaz que la abundancia indiscriminada de referencias. Ahora bien, pasamos a lo que estamos viviendo ahora, la inteligencia artificial y la argumentación jurídica. La irrupción de la IA ha introducido un nuevo elemento en la práctica del derecho. Hoy es posible utilizar sistemas automatizados para buscar información, resumir documentos, estructurar ideas, generar borradores y mejorar la presentación de textos. En este sentido, la IA constituye una herramienta valiosa que puede incrementar la eficiencia del trabajo jurídico. Sin embargo, su utilidad debe ser comprendida dentro de los límites precisos. La inteligencia artificial no interpreta jurídicamente por sí misma, no valora el contexto humano del caso, no asume la responsabilidad profesional y no sustituye, obviamente, la deliberación crítica del abogado, del juez, del legislador, del investigador ni del estudiante de derecho. Produce textos, pero no asume el deber de verdad, de prudencia ni de justificación que caracteriza a la función jurídica. El uso incorrecto de esta tecnología puede generar serios riesgos. Uno de ellos consiste en aceptar sin revisar, sin comprobar resultados erróneos, citas inexistentes o referencias mal construidas. Otro riesgo es la tentación de delegar en la herramienta la redacción completa de documentos sin una verificación posterior, sin una fiscalización responsable. En ese escenario, el texto puede ser formalmente correcto, puede decir una maravilla, pero en la realidad puede carecer de un sustento real, objetivo y que naturalmente ocasione pues perjuicios, ¿no? Al, al supuesto autor. Ya se han advertido en España, en Estados Unidos y también en Bolivia casos en distintos ámbitos profesionales en los que se han presentado escritos con citas generadas automáticamente por la IA sin contraste de las fuentes auténticas, lo que ha producido observaciones de descrédito o incluso consecuencias disciplinarias. El problema y no solo disciplinarias, inclusive hasta en un caso penal, si da el tiempo les contaré. El problema no radica en la tecnología en sí misma, sino en el uso acrítico e irresponsable que se hace de ella. No se trata, como dicen los amigos venianos, de echarse en la hamaca y ponerle a la IA el caso y listo, y presentarlo después. No se trata de eso, es peligrosísimo. Por ello, la IA debe concebirse como un instrumento auxiliar, como un medio, no como un fin. Nunca, como les decía, como un sustituto del juicio jurídico. Puede ayudar a ordenar materiales, sugerir esquemas o ahorrar tiempo en tareas repetitivas, pero la verificación final, la selección normativa, la interpretación del caso y la responsabilidad por el contenido siguen siendo plenamente humanas. Creer lo contrario es empezar con un error garrafal. ¿Cuáles son los riesgos epistemológicos y profesionales? El empleo indiscriminado de la IA también plantea problemas de orden epistemológico. El derecho exige precisión conceptual,
fidelidad a las fuentes y sensibilidad frente a la realidad del conflicto. Un sistema automatizado puede ofrecer respuestas gramaticalmente correctas, pero jurídicamente insuficientes o conceptualmente ambiguas. Desde el punto de vista profesional, ello puede producir una degradación del trabajo jurídico si el operador pierde el hábito de estudiar, de leer, de analizar y verificar por sí mismo su teoría del caso, o bueno, o lo que está elaborando, ¿no? Entonces, la tecnología no debe sustituir en ningún caso el esfuerzo intelectual. ¿Por qué? Porque el oficio jurídico se funda precisamente en la capacidad de pensar con rigor, de discernir alternativas y de construir soluciones justificadas. En consecuencia, la formación jurídica contemporánea debe incorporar una actitud crítica frente a la tecnología. No se trata de rechazarla de ninguna manera, sino de integrarla de modo responsable, coherente y objetivo. Perdón, el jurista que comprende sus límites podrá aprovechar sus beneficios sin comprometer su calidad, su ética, ni la brillantez de su trabajo. Eso sí, les insinuo, ténganlo presente. Ahora bien, pasamos al tema de redacción jurídica. La redacción jurídica es la forma concreta en que la interpretación y la argumentación se materializan en el discurso. Un escrito jurídico no solo transmite información, o con eso, también transmite una estructura de pensamiento. Por ello, la redacción no es un tema o un aspecto accesorio, sino se trata de una parte esencial de la técnica jurídica. Ojo con eso. Una redacción adecuada, desde mi perspectiva, debe reunir al menos tres cualidades. Les decía al inicio de esta conversación. La precisión, la claridad y el orden. La precisión evita ambigüedades o malas interpretaciones o malos entendidos, como decimos nosotros, ¿no? La claridad facilita la comprensión. Claro, mientras más sencillo y más claro es un texto, siempre es más entendible. Y el orden permite seguir el desarrollo lógico del argumento. Entonces, pues tendremos que, ¿cómo se llama? Tendremos que elaborar un trabajo ordenado, ¿no? Donde hagamos la introducción, las consideraciones, el desarrollo del problema y las conclusiones de manera ordenada. Ahí sí, eso nos facilitaría mucho para que nos puedan entender. Cuando estas cualidades que les decía faltan, incluso una posición correcta puede volverse débil o difícil de sostener. En el plano práctico, cada párrafo tendría que cumplir una función determinada dentro del razonamiento general. Algunos párrafos introducen la tesis, otros desarrollan las razones, otros conectan la norma con los hechos y otros concluyen. Esta arquitectura textual fortalece la eficacia del escrito y facilita su lectura por parte del destinatario. No se olviden que una vez que hemos redactado, ya ese trabajo ya nos pertenece a nosotros, pertenece al universo. Y de lo que se trata es de que ese texto se defienda por sí solo. Ojo con eso. Luego les voy a tocar la función del jurista. El jurista cumple una función decisiva en la vida institucional. Su tarea no consiste únicamente en conocer normas, sino en darles sentido, articular razones y aplicar el derecho con responsabilidad. En este sentido, el jurista no es un mero repetidor de textos legales, sino un operador racional del sistema jurídico. Un abogado
que domina la interpretación, la argumentación y la redacción, está en mejores condiciones de construir escritos sólidos, formular defensas consistentes y orientar adecuadamente a su cliente. Y de igual modo, un juez que interpreta con rigor y argumenta con transparencia fortalece la legitimidad de su decisión. Por ello, la formación jurídica de la que hablábamos al principio no debería reducirse a la memorización normativa. Saber el derecho implica saber pensar jurídicamente, y pensar jurídicamente, ojo, importa o implica interpretar, argumentar, redactar y verificar con método. Bien, me he permitido hacer una conclusión y se las transmito. La interpretación jurídica permite descubrir el sentido de la norma. La argumentación jurídica permite justificar racionalmente ese sentido, y la redacción jurídica permite expresarlo con precisión y eficacia. Entonces, estas tres dimensiones conforman un solo proceso intelectual y profesional indispensable para un ejercicio serio del derecho. A este cuadro se suma hoy la inteligencia artificial que representa, perdón, que representa una oportunidad real para mejorar la productividad y la organización del trabajo jurídico, pero también es un desafío ético y metodológico. Su valor es indudable, pero su alcance es limitado. Puede apoyar, pero en ningún caso sustituir. Puede asistir, pero no decidir. Puede redactar borradores, pero no reemplazar la responsabilidad del jurista. En consecuencia, el jurista contemporáneo, nosotros que estamos en el siglo XXI, debemos ser capaces de interpretar con rigor, argumentar con solidez, redactar con claridad y utilizar la tecnología con criterio jurídico, o perdón, con un criterio crítico, naturalmente jurídico. Solo así el derecho seguirá siendo una práctica racional, humana y responsable. Antes de las preguntas, si es que las hay, la mejor manera de cerrar esta mi exposición es recordar que el derecho no vive solamente en los códigos, sino en la calidad del razonamiento con que esos códigos son interpretados y aplicados. Allí radica, en definitiva, la verdadera tarea del jurista: convertir la norma en decisión justificada, el texto en sentido y la técnica en servicio de la justicia. Eso quiere decir que con la interpretación jurídica, la argumentación jurídica y la redacción, damos vida al derecho. Hacemos que el derecho nos llegue a nosotros, nos llegue a los seres humanos. Bien, atento a cualquier interrogante y gracias por su tolerancia. Muchas gracias por su valiosa exposición y por compartir con nosotros su experiencia profesional. A continuación daremos inicio a un espacio de preguntas y respuestas, el cual tendrá una duración de 5 minutos. Invito a los presentes que deseen formular alguna consulta, puedan encender su micrófono. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, querido exponente, querido doctor. Tengo la siguiente pregunta. Como usted indicó que el avance de la tecnología es inevitable en el ámbito del derecho, ¿qué es lo que la inteligencia artificial no podría hacer al redactar un escrito y que los abogados nunca deberíamos delegar a lo que es la inteligencia artificial? Gracias por la pregunta, pero les reitero, ¿no? El tema es que la inteligencia artificial pues representa una oportunidad que la vivimos, es una oportunidad real. ¿Nos sirve para qué?
para mejorar tanto la productividad, la organización del trabajo, nos evita perder el tiempo en hacer algunas búsquedas, pero eso también importa un desafío ético y metodológico. Su valor, el valor de la IA es indiscutible e indudable, ¿no? Pero su alcance es limitado, porque en ningún caso, primero, la inteligencia artificial no tiene lo que nosotros tenemos, que es corazón, razón e intuición. Entonces, no tiene lo que nosotros los humanos tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros realizamos un trabajo jurídico y solo lo sometemos a la interpretación, a la argumentación y a la redacción, sí, vamos desarrollando de acuerdo a nuestro propio proceso histórico. Y eso es lo que no tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como diríamos, un tema frío, ¿ya? O sea, pero en todo caso no, no tiene esa calidez humana, esa virtud, por ejemplo, divina, que es el juzgar, que lo hacemos los humanos, ¿cierto? Pero es una virtud divina. Entonces, por eso es importante, es bueno que usemos la inteligencia, o la inteligencia artificial, pero lo que no es bueno es que dejemos que la inteligencia nos supla. Ese es un gran error. Y le cito un ejemplo. En Estados Unidos han suspendido a un famoso bufete porque han descubierto una alegación en uno de los tribunales americanos, sí, donde se cita una jurisprudencia inexistente y una doctrina que no había, pese a que es otro sistema, ¿no? El sistema de Estados Unidos. Entonces han suspendido ese bufete. Y yo lo voy a comentar una experiencia personal. En un amparo constitucional, yo estaba defendiendo un amparo constitucional y el abogado contrario presenta un trabajo en el que sí hace una cita de una sentencia constitucional y una ratio decidendi, o sea, la razón de la decisión. Cuando veo averiguadas las cosas, no existía la tal sentencia y la tal razón de la decisión no era así. Entonces hago la denuncia y entonces obviamente he ganado el amparo porque el abogado se puso rojo como tomate, ¿no? Y los vocales de la sala constitucional, pucha, se pusieron un poco nerviosos. Ya después arreglamos y con el abogado reconoció el error. Entonces, ese tipo de cosas no podemos permitirnos. Como decía la doctora Vidaurre, y como decían también el señor decano, la señora directora de carrera, sí, estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que que creo que queremos? Es llegar a la excelencia. Y esa excelencia es producto, es fruto del trabajo de cada uno de nosotros. Como se dice en mi pueblo, como se dice en Zacaca, Norte Potosí, no hay abogado malo, hay abogado flojo. Espero haber respondido a su consulta, distinguida colega. Sí, muchas gracias. Al no haber más preguntas y habiendo concluido el tiempo destinado para este espacio, agradecemos nuevamente al doctor Ramiro Sánchez por su tiempo y sus respuestas. Antes de continuar con la segunda exponencia, queremos entregar de manera simbólica un certificado por su participación al doctor Ramiro Sánchez en este espacio de Cefoco Jurídico. Posteriormente, en el transcurso de la semana, se le realizará la entrega física juntamente con un reconocimiento. Muchas gracias por la gentileza, un honor, un gusto volver a estar con gente de la Tomás Frías y un privilegio haber compartido
con ustedes y son muy gentiles con el reconocimiento bueno, y lo que han expresado. Muchas gracias y nos veremos en una próxima oportunidad, siempre que Dios quiera. Buenas noches a todos.